Buen día, jóvenes. Buen día, profe. Buen día. Buenos días, profe. No se les olvide poner presente en el chat para tomarles en cuenta la asistencia. Bien, vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer. Estamos revisando transferencia de calor en estado estacionario. Veíamos la importancia de considerar la simplificación del análisis de la transferencia de calor, suponiendo que la variación es importante en una sola dirección, en este caso, en la dirección de X, ya explicamos ahí por qué. En este análisis pueden estar involucrados los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Recuerden que la conducción es a través del sólido de una superficie a otra, ¿sí? A través del sólido. También puede ser de la superficie o a través de un líquido, ¿sí? O de un fluido, siempre y cuando esté estático, no tenga movimiento. Entonces sería transferencia de calor por conducción. La convección es necesario que haya movimiento para que pueda catalogarse como convección. Tenemos convección natural y convección forzada, y la radiación. Y de esta pared que tenemos aquí parte del análisis para hacer el balance de energía de la entrada y salida de energía en forma de calor, ¿sí? Del flujo de calor, que puede hacer que cambien las condiciones del cuerpo, en este caso de la pared, como una razón de cambio de la energía de la pared. Si la energía como entra sale, entonces este cambio de energía con respecto al tiempo es igual a cero. Las temperaturas que tenemos aquí permanecen constantes durante todo el tiempo de análisis. Quiere decir que la superficie interior va a tener siempre 20 grados centígrados. Va a ir cayendo la temperatura en función de la posición, lo que se le conoce como gradiente de temperatura, ¿sí? Variación de la temperatura con respecto a X. Y la temperatura, perdón, de salida también va a tener la misma temperatura de 3 grados centígrados durante todo el tiempo de análisis. Lo mismo puede suceder con las temperaturas de los medios interior y exterior. Y veíamos la ecuación de Fourier para la definición de la transferencia de calor por conducción. Hacíamos el análisis de la separación de variables aquí, integramos con respecto a X y con respecto a T, perdón, que es la temperatura. Se definen los segmentos en los que se va a trabajar para la posición y las condiciones también para la temperatura. A esto se le llama condiciones de frontera. Todo lo que tenga que ver con el espacio se le llama condiciones de frontera. Y en esta imagen de la figura 3.2 quedan todavía más claras esas condiciones de frontera, ¿sí? Vemos el valor, o más bien graficada la pendiente del cambio de temperatura. Insisto en la indicación de que la pendiente siempre va a ser negativa, va de la mayor temperatura a la menor temperatura por el mismo fenómeno de la transferencia de calor. También ahí definimos o explicamos el porqué del signo negativo en la ecuación o en la ley de Fourier. Este elemento diferencial, ¿sí?, de temperatura nos indica el cambio de temperatura con respecto a la posición, ¿sí? Y se conoce como gradiente de temperatura, este cambio de T con respecto al cambio de X. Y aquí es donde se establecen las condiciones de frontera. ¿Cómo las establecemos? De la siguiente manera: se declara, ¿sí?, la temperatura. Sabemos que la temperatura va a depender de la posición, ¿sí? La temperatura va a ser una función o va a estar en función de la posición. Por lo tanto, puede obtener valores
cuando X es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, T de 0 sería igual a T1 y cuando X es igual a L, ¿sí? Que es lo que define el segmento o el espacio para el espesor y que es en donde va a variar la temperatura, ¿sí? Entonces sería la temperatura, cuando X vale L, sería la temperatura 2. A esto se le llama condiciones de frontera. ¿Sí? Y nos quedamos revisando el concepto de resistencia térmica. Fíjense que se reescribe la ecuación de la razón de la transferencia de calor por conducción para la pared como un cambio de temperatura que incluso lo podemos indicar de forma general como delta T. ¿Sí? Permítanme un segundo. Ok. Tenemos un cambio de temperatura sobre la resistencia, una resistencia en la pared. ¿A qué nos referimos con una resistencia en la pared? Es una oposición al paso de la energía en forma de calor. ¿Sí? Si nosotros igualamos esa ecuación con la ecuación anterior, ¿sí? La ecuación anterior nos decía, la razón de la transferencia de calor es igual a la conductividad térmica menos conductividad térmica, área de sección transversal, ¿sí? Recuerden que el área de sección transversal es el área perpendicular al flujo, en este caso de calor, ¿sí? Vamos a manejar a partir de este capítulo, el concepto de área de sección transversal y el concepto de área superficial también, ¿sí? Porque conforme vayamos avanzando, se va a ir mezclando cantidad de movimientos en donde podemos ver el flujo de fluido o analizar el flujo de fluido y de forma conjunta la transferencia de calor o transferencia de energía. Por lo pronto, recordamos ese concepto, entonces es la conductividad térmica y luego la diferencia de temperaturas entre el espesor. Eso nos dice la ley de Fourier, ¿no? Si la queremos acomodar, incluyendo el signo dentro del cambio de temperatura, decimos que la razón de la transferencia de calor acá, por A, T1 menos T2 en L, ¿sí? Ahora, si colocamos aquí mismo la razón de la transferencia de calor por conducción en la pared, que me dice es igual a T1 menos T2 entre la resistencia de la pared o la resistencia térmica, así es como viene en el libro, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cómo podemos relacionar estas dos ecuaciones, jóvenes? Lo voy a poner aquí enfrente. Esta a su vez va a ser igual. Profe, disculpe, el audio se le está trabando mucho. Bueno, Se eso escucha creo. muy entrecortado. Sí, como que le está fallando mucho el audio. Déjenme ver si puedo, Sí, profe. déjenme ver si puedo cambiar de red. A ver si no se interrumpe la transmisión. Permítanme un segundo.
¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, parece que no se interrumpió. A ver si está mejor, se escucha mejor. Sí. Sí, profe. Bien, gracias. Ahí están viendo nuevamente el pizarrón en blanco y lo que Sí, llevamos escrito. sí. Ok. Bien, les comentaba que tenemos la ecuación, pero con el concepto de resistencia térmica. ¿Cómo podemos relacionar ambas ecuaciones? ¿O de dónde podemos obtener la equivalencia de la resistencia térmica? Se supone que estas dos ecuaciones son iguales. Bueno, no se supone, son iguales. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que estos tres elementos, ¿sí? K por A en L, están relacionados con la resistencia de la pared, ¿sí? Si yo los tomara tal cual, si los tomara tal cual en esa posición, numerador, conductividad térmica, área, sobre espesor, lo relacionara de forma directa, entonces la ecuación debería de quedar como resistencia de la pared, temperatura 1 menos temperatura 2, ¿no? Si yo supusiera que hay una relación directa, que puedo sustituir estos tres términos así como están por la resistencia de la pared. Sin embargo, vemos que la resistencia de la pared, perdón, ¿sí? La resistencia de la pared está en el denominador, es inversamente proporcional a la razón de la transferencia de calor. Por lo tanto, esta relación no sería correcta, pero entonces L sobre K por A sí sería igual a la resistencia de la pared. ¿Sí? Es decir, K por A en L es igual a 1 sobre la resistencia de la pared. ¿Sí me van siguiendo? Lo que es muy importante, jóvenes, es que esta relación directa de términos, esa relación K por A sobre L, la tenemos aquí. Si la convertimos en un solo elemento, ¿sí? Si la llamáramos de cualquier forma, bueno, pues aquí el inverso es la resistencia de la pared. Si la llamáramos, ¿qué letra les gusta? Z. ¿Sí? Este valor de Z potenciaría la razón de la transferencia de calor. ¿Qué significa eso? Que si el valor de Z es grande, la razón de la transferencia de calor, el flujo de calor también va a ser grande. Fíjense cómo están relacionados estos términos. El flujo de calor es directamente proporcional a estos tres términos si lo tomamos como uno solo. ¿Sí? Es decir, si esta relación de tres términos tiene un valor grande, la razón de la transferencia de calor va a ser grande. Es directamente proporcional también a la diferencia de temperaturas y toma relevancia y también bastante lógica, porque sabemos que si no hay diferencia de temperaturas, entonces no hay transferencia de calor, no se da la razón de la transferencia de calor. ¿Quién motiva la transferencia de calor? Un gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, bueno, está compuesto por estos tres, pero lo podemos reducir a la diferencia de temperaturas. Entonces, si la diferencia de temperaturas es mayor, si hay una distancia más grande entre T1 y T2, entonces también hay un mayor flujo de calor.
¿sí? Si lo analizamos término a término, la razón de la transferencia de calor es directamente proporcional a la conductividad térmica. Por eso hay un mayor flujo de calor en materiales que son altamente conductores como los metales, que tienen conductividades térmicas elevadas, y una baja transferencia de calor con materiales no metálicos, ¿sí? Que sirven de aislantes, como los plásticos, por ejemplo. El aire también es uno de los mejores aislantes que hay, que tienen conductividades térmicas muy bajas. Esto permite flujos de calor muy bajos también, es decir, no hay una entrada ni salida de energía muy importante debido a este valor de la conductividad térmica. Si el área aumenta, ¿sí? O si el área es pequeña o grande, va a influir directamente en la razón de la transferencia de calor también. La diferencia de temperatura ya la vimos, y la razón de la transferencia de calor es inversamente proporcional al espesor. Si ustedes han entrado a una casa o una construcción que tiene paredes muy anchas, aquí hay varias en el centro de la ciudad, a los que nos haya tocado vivir en alguna zona rural, nos habremos dado cuenta o podrá venir a nuestra memoria las casas de adobe con paredes bastante amplias, ¿sí? En cuestión de espesor, y son casas que conservan bastante la temperatura en el interior, ya sea para mantenerla fresca o para mantenerla caliente, ¿sí? El espesor de la pared es inversamente proporcional a la razón de la transferencia de calor. Si el espesor es grande, la razón de la transferencia de calor es pequeña, ¿sí? Y entonces no hay flujo de energía importante debido al espesor. Entonces, si juntamos estos tres términos, obtenemos el concepto de resistencia térmica, que viene justamente en el libro y que acabamos de definir aquí. Este concepto de resistencia térmica permite hacer cálculos con una menor cantidad de información, ¿sí? Aquí vamos a relacionar los sistemas de resistencias térmicas con los sistemas de resistencias eléctricas en el caso de ese tipo de sistemas. Voy a cambiar. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Queda claro el concepto de resistencia térmica? La relación que tiene cada uno de los términos con la razón de la transferencia de calor, en este caso para la conducción, la ley de Fourier. Bien, entonces entiendo que está comprendido el concepto. ¿Qué pasaría entonces con la ley del enfriamiento de Newton, que es el mecanismo de transferencia de calor por convección? La razón de la transferencia de calor por convección es igual al coeficiente convectivo por el área de la sección transversal por la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio, cuando la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del medio, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un sistema enfriándose. La razón de la transferencia de calor por convección es igual al coeficiente convectivo, área de sección transversal, temperatura del medio menos temperatura de la superficie, cuando la temperatura del medio es mayor a la temperatura de la superficie, ¿sí? Es decir, cuando la superficie se está calentando o el calor viene de la temperatura del medio. Recuerden ese símbolo de infinito que veíamos cuando analizábamos el concepto de perfil de velocidad, ¿sí? En la capa límite, si nosotros vemos una superficie, podemos tener un fluido aquí en movimiento. ¿Cómo le llamamos a ese espacio en cuestiones de velocidad? Sabíamos que a cada uno de estos puntos en dirección de Y estaba asociado una velocidad local, ¿no? Que la velocidad mínima estaba en este punto, en la superficie, debido al principio de no deslizamiento,
y teníamos una variación de la velocidad con respecto a Y. ¿Cómo se le llamaba a esta región? ¿Cuál el perfil de velocidad? El perfil de velocidad es este. Ah, Capa ok. límite de velocidad. Exacto, sí, muy bien los dos, porque aquí tenemos efectivamente el perfil de velocidad y la capa límite de velocidad, ¿sí? Así como existe una capa límite de velocidad, en donde nosotros decíamos, en este punto es la velocidad máxima, y de aquí para arriba, la velocidad no cambia, ¿sí? Ya esta capa, en esta capa límite es donde se presentan los cambios de cantidad de movimiento debido a la viscosidad del fluido y a la superficie, ¿sí? La viscosidad porque representa una fuerza de oposición al movimiento. A las velocidades que se dan por arriba de la superficie libre, las identificamos como V, subíndice infinito, ¿sí? ¿Por qué subíndice infinito? Decíamos que era la distancia más alejada de la superficie para la cual los efectos de la interacción de la viscosidad con la superficie dejaban de tener importancia. Lo mismo pasa para la temperatura. Para la temperatura tenemos la superficie, una superficie que puede estar, una superficie caliente, ¿sí? Y vamos a tener también similar un efecto de la variación de la temperatura con la posición, ¿sí? Conforme se vayan alejando las capas del fluido de la superficie, van a tener una temperatura, ¿sí? Vamos a llamarle temperatura subíndice I para colocarla en cualquier punto, ¿sí? Conforme se vayan alejando las líneas de corriente de la superficie, esta temperatura va a ser menor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde ya tenemos aquí, al contrario de la velocidad. Bueno, aquí sería al revés la capa límite, o más bien la variación de temperatura, ¿sí? Esta sería la temperatura menor, y de aquí para arriba ya no variaría la temperatura, porque los efectos generados por la superficie, por la energía de la superficie, ya no van a afectar estas otras líneas de corriente en cuanto a energía, ¿sí? A esa temperatura, a la temperatura que tienen estas líneas de corriente, esa parte del fluido más alejada de la superficie, se le identifica con el símbolo infinito, T subíndice infinito, ¿sí? Dando a entender que es la parte más alejada de la superficie en donde la superficie ya no tiene efectos en cuestión de energía, de temperatura, sobre esa parte del fluido. Por lo tanto, si la temperatura en ese punto es de 25 grados centígrados, la temperatura de la superficie, que puede estar a 100 grados centígrados, no la va a afectar y va a permanecer a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si a este espacio se le llama capa límite de velocidad, ¿cómo se le llama cuando estamos viendo los efectos de transferencia de calor? Capa límite de temperatura. Capa límite de temperatura o capa límite térmica. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces, la resistencia térmica para la convección sería 1 sobre H por A. Esto representaría la oposición al flujo de calor, ¿sí? Si el coeficiente convectivo, el producto del coeficiente convectivo por el área de sección transversal, así como están, potencian la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque si este valor es grande, entonces este también valor crece. Este valor también crece. Pero el inverso, si ese potencia, el inverso va a representar una resistencia a ese flujo de calor. Y lo mismo pasaría con los sistemas para la radiación, perdón. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se le da utilidad a ese concepto de resistencia térmica, ¿sí? Se deriva de un análisis que se hace con las resistencias eléctricas. Aquí tenemos la intensidad de la corriente, ¿sí?
una diferencia de voltaje o una diferencia de potencial y una resistencia eléctrica. El principio físico es el mismo, ¿sí? No sé si recuerden de sus clases de física, las resistencias eléctricas pueden ser en serie o en paralelo. Cuando son en serie, las resistencias se suman. Cuando son en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. ¿A qué voy con todo esto? Que ese mismo principio se aplica para las resistencias térmicas. En este caso estamos analizando únicamente cómo varía la energía desde esta superficie hasta esta otra, es decir, la razón de la transferencia de calor por conducción en la pared. Pero si tuviéramos más de un mecanismo de transferencia de calor, es decir, si tuviéramos también convección en ambos lados de la pared, entonces tendríamos que incluir la resistencia térmica de la pared por conducción y las resistencias térmicas por convección en el interior y en el exterior, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entonces esos conceptos con las resistencias eléctricas? Aquí lo tenemos. A esto se le llama sistema de resistencias térmicas y es análogo, ¿sí?, a los sistemas de resistencias eléctricas. En lugar de la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje, nosotros tenemos una diferencia de temperaturas. En lugar de la resistencia eléctrica, tenemos una resistencia térmica, ¿sí? En lugar de la intensidad de la corriente, tenemos la razón de la transferencia de calor. ¿Dónde ponemos estos puntos de control? Esos puntos, esta temperatura 1, estaría ubicada justo aquí en la superficie, ¿sí? Y la temperatura 2 en la otra superficie. Es decir, nosotros evaluaríamos lo que representa, ¿sí?, esta pared o este espesor, lo que hay entre T1 y T2, como lo que se opone al flujo de calor. Aquí vemos nosotros cómo se representa el flujo de calor de forma perpendicular a la pared y sabemos que va desde el lado interior hacia el lado exterior, de la temperatura más grande a la temperatura más pequeña, ¿sí? Y el calor entra y sale un flujo constante de calor. Entonces, así como tenemos una resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción, tenemos una resistencia también para la transferencia de calor por convección, como lo veíamos ahorita. En lugar de tener aquí H por A por la diferencia de temperaturas, es decir, el coeficiente convectivo por el área, como lo veíamos anteriormente, yo creo que vale la pena volverlo a proyectar. ¿Sí? En lugar de tener así la ley del enfriamiento, de Newton tal como está, redefiniríamos esa ecuación y la colocaríamos o la escribiríamos como, si ya sabemos que esto representa el inverso representa la resistencia térmica, entonces la razón de la transferencia de calor por convección sería igual temperatura de la superficie menos la temperatura del medio entre la resistencia por convección, ¿sí?, que es lo que tenemos justamente aquí en el libro, ¿sí? Donde la resistencia por convección es el inverso del coeficiente convectivo por el área superficial. Aquí tenemos la ley del enfriamiento de Newton. Ahí está. ¿Sí? Coeficiente convectivo. ¿Cómo se determina el coeficiente convectivo? El coeficiente convectivo se determina de forma experimental y tiene que ver con las características de la superficie y la interacción que tiene con el medio en movimiento. La velocidad, el tipo de fluido, las características del fluido, el tipo de material de la superficie, el grado de rugosidad, ¿sí? La diferencia de temperaturas también es importante para el coeficiente convectivo. Entonces, este H nos lo van a proporcionar por lo regular por cuestiones didácticas para la solución de los problemas, ¿sí? Entonces, la resistencia por convección involucra a estos dos términos. Si este valor, si este producto potencia la transferencia de calor, quien lo frena es el inverso de ese producto,
representado como una resistencia por convección. En este caso, fíjense que tenemos un sólido y estamos hablando de cómo varía la temperatura de la superficie hacia el medio circundante, ¿sí? Vean cómo hay una variación, aquí no de tipo lineal, de hecho la variación de la temperatura aquí se expresa de forma lineal, pero bueno, es una buena aproximación, pero no varía tanto de forma lineal, sino más bien de esta forma, ¿no? ¿Sí? Exponencial. Aquí vemos cómo se representa la razón de la transferencia de calor por convección, pero en lugar de utilizar la ley del enfriamiento de Newton como la conocemos, la utilizamos empleando el concepto de resistencia térmica, diciendo que la razón de la transferencia de calor será igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio. Esto es lo que genera el gradiente de temperatura entre la resistencia por convección, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos la temperatura de la superficie, la temperatura del medio, y entre esos dos valores de temperatura, una resistencia, algo que se opone al flujo de calor. En este caso puede ser aire, puede ser otro tipo de gas, o incluso puede ser un líquido en movimiento, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, vamos a ir aterrizando estos conceptos y aclarando cómo se aplican estos conceptos en la solución de un problema, ¿sí? Para la transferencia de calor por radiación, sabemos que hasta aquí, ¿sí? Esa es la ley de Stefan Boltzmann. La razón de la transferencia de calor por radiación involucra un coeficiente, si ven esta letra E, ¿sí? Ahí estamos hablando de la emisividad. Puede ser también una letra alfa cuando está recibiendo radiaciones y es la absortividad, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está emitiendo radiación, entonces se utiliza este valor. ¿Qué valor puede tomar la absortividad o la emisividad? ¿Alguien recuerda de sus clases anteriores? En la ley de Stefan Boltzmann, ¿cuál es el valor mínimo y máximo de la emisividad y de la absortividad? De 0 a 1. De 0 a 1, exactamente, ¿sí? ¿Cómo se le llama a los cuerpos que absorben toda la energía o emiten toda la energía? O irradian, perdón, toda la energía. El cuerpo negro. Los cuerpos negros, exactamente, ¿sí? Entonces, en algunos casos se puede considerar una superficie o ese cuerpo como un cuerpo negro para cuestiones de aproximación y suponer que la emisividad o la absortividad son iguales a 1. Esta es la constante de Stefan Boltzmann. Aquí hay que tener cuidado en seleccionar la constante en las unidades que correspondan, ¿sí? De forma más regular vamos a manejar unidades del sistema internacional, ¿sí? Pero también está el valor de la constante en unidades del sistema inglés. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que se debe de tener precaución con la ley de Stefan Boltzmann, este es el área de la superficie expuesta. Recuerden que la transferencia de calor por radiación se da entre superficies, sin la necesidad de que haya un medio para la transferencia de esa energía, ¿sí? La radiación se puede dar en el vacío. Estas temperaturas de la superficie y la temperatura de los alrededores, la temperatura de la superficie puede ser, por ejemplo, un tubo que pasa por el interior de un cuarto, un tubo caliente va a emitir radiación y podemos evaluar la transferencia de calor a partir del tubo hacia el medio circundante, ¿sí? Por convección y por radiación. Por radiación, esta sería la temperatura de la superficie del tubo y esta sería la temperatura de la superficie del cuarto en donde se encuentra o por donde está pasando el tubo. Estas potencias elevadas a la cuarta, ¿sí? Para la conducción y para la convección, como se trata de una diferencia de temperaturas de orden 1, ¿sí? Entonces no importa si ustedes manejan la diferencia de temperaturas en unidades del sistema internacional o del sistema inglés, o si la trabajan en unidades absolutas, Kelvin o Rankine, la diferencia va a ser la misma, ¿sí?
Y los valores del coeficiente convectivo y la conductividad térmica, este coeficiente convectivo y la conductividad térmica se dan por unidad de temperatura. Es decir, lo mismo es que manejen las temperaturas en Kelvin, que las manejen en centígrados y que la conductividad térmica la expresen en centígrados, en Kelvin, ahí no va a importar. Pero sí va a importar en la ecuación de radiación. Estas temperaturas se tienen que manejar siempre en kelvins o en unidades absolutas, Kelvin o Rankine. Sí, ojo con eso. Cuando estén utilizando la ecuación original para radiación. De estos dos elementos, la emisividad o la absortividad y la constante de Stefan Boltzmann, se puede obtener un coeficiente que se conoce como el coeficiente de radiación. ¿Sí? En los problemas que vamos a ver en esta parte, en este capítulo, vamos a considerar que cuando los efectos de radiación son importantes, están involucrados en un coeficiente combinado que involucra los efectos de convección y los efectos de radiación. Y lo tenemos aquí al final de la página 138. ¿Sí? Cuando utilizamos el concepto del coeficiente combinado, vamos a utilizar este coeficiente, ¿sí?, en la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton. Bueno, por lo pronto, vamos a dejarle hasta aquí. Por favor, sigan leyendo y mañana revisamos red de resistencias térmicas y continuamos con el tema. Que tengan una excelente tarde. Igualmente. Hasta mañana. También, Hasta profe, pronto. igualmente. Que descansen. Saludos.